Hace un minuto Keiko Fujimori ha terminado una conferencia de prensa con dos abogados. Nos hemos constituido con nuestro equipo de producción y estamos lanzando este envío bajo el título Golpe de abogados y diplomáticos. ¿Por qué ese título? Porque hasta hace pocas horas la corrupta Keiko Fujimori con su banda han estado tocando las puertas de los cuarteles, nos consta, para buscar un oportunista que inicie un golpe de Estado. A Dios gracias, no existe ese oportunista en nuestras sagradas Fuerzas Armadas. Me toca en mi calidad de sargento segundo de reserva, tataranieto de Felipe Santiago Salaverry, general de ejército, precursor de la República, presidente más joven del Perú, fusilado por los corruptos en 1836, expresar una felicitación, darles un abrazo fraterno a nuestros líderes actuales de las Fuerzas Armadas que están cumpliendo su misión constitucional. Por cierto, me dirijo al general de ejército César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general Manuel Gómez de la Torre, comandante general del Ejército, al comandante general de la Marina, al comandante general de la Aviación, al comandante general de la Policía, ínclitos soldados que no están siendo convencidos por la corrupción golpista. Pero la metamorfosis, ahora Keiko Fujimori, de los cuarteles pasa a nuestros colegas abogados. No nos preocupa. Dicen haber contratado los mejores estudios, entre comillas, para triunfar en la nulidad de votos a su favor. Un colega contratado es Nakazaki, abogado de los más grandes corruptos. Pierde todos los juicios, todos los procesos, incluido el de su cliente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión. Cuando el año 2011 me tocó ser candidato a la presidencia de la República, lo mismo que Keiko, la denuncié a ella por narcotráfico. Nakazaki intentó defenderla sin ningún éxito. Otro contratado por la mafia es Julio Rodríguez. Lo enfrenté cuando yo vivía en Cusco hasta hace poco, defendiendo a 13 organizaciones de campesinos en forma de honoren. ¿Qué descubro? Justamente en Yucay, donde vivía yo, en el Valle Sagrado de los Incas, en que el alcalde de Urubamba era un violador sexual en serie. Inmediatamente me constituí en abogado de honoren de una de las víctimas, logrando la orden de captura del alcalde. Se dice que el abogado Rodríguez, por solo una audiencia en la que perdió, le cobró $100,000 al violador. El otro abogado es Gersi, que defendió al relator de noticias Beto Ortiz, acusado de violación de niños. Este abogado recibió la orden de Montesinos por medio de Crucillat, que como todo el Perú recuerda, este inservible Crucillat estuvo preso por vender la línea editorial del Canal 4 al gobierno fujimorista. ¿De qué lo salvó a Beto Ortiz? De la cárcel. Pero ahora este sujeto que relata noticias en Willax, todas a favor de Fujimori, tiembla porque sabe que las violaciones cometidas a los niños no prescriben y puede ser condenado y terminar entre rejas. Todos estos abogados que defienden a malandrines tienen grandes utilidades crematísticas. Nosotros las espirituales, defendiendo ad honorem a los más vulnerables. ¿Por qué le llamamos también a este envío golpe de los diplomáticos? Es increíble. Un querido amigo europeo de gran prestigio internacional es informado por un peruano con muchos años fuera del Perú
que es actualmente su socio, de haber recibido el mismo pasado domingo, día de la elección, un envío en un grupo WhatsApp integrado por compatriotas residentes en el extranjero. Miren ustedes lo que dice este envío delincuencial. De 20 mesas, como somos nosotros, por ejemplo, yo me estoy yendo llevando 56 actas, o sea, de 56 mesas. Patterson tiene 180, New York tiene otro tanto, Miami tiene como 200, Santiago tiene como 350, Buenos Aires tiene como 350. O sea, ahí va a estar la diferencia, ¿no? Yo confío en que gane Keiko. Yo confío en que gane Keiko. Yo confío en que gane Keiko. Va a ser por mínimo, pero yo confío que va a ganar Keiko. Como van las cosas, ese es el problema. Pero Wagner no sabe el resultado de nosotros no le hemos enviado. Wagner no sabe el resultado de Patterson, Wagner no sabe el resultado de Nueva York. Y por eso yo llego y nos llevan directamente a la OMPE, ¿no? Entonces ahí la OMPE, todos nuestros sobres los agarran, los abren y las meten inmediatamente al scan. Como luego lo demostraremos. Se podrá captar la falsedad de los porcentajes a favor de la conductora de la mafia Keiko Fujimori. Auguramos con nuestro equipo que mientras estamos aquí en las calles del Perú defendiendo el voto mayoritario del pueblo a favor del profesor Pedro Castillo, el gran fraude vendrá del extranjero. Keiko ha prometido, nos consta, a corruptos diplomáticos colocarlos en excelentes puestos. Eso no podemos permitirlo. ¿Alguien cree que los peruanos residentes en Italia, como ustedes podrán ver en lo que le estamos mostrando, votaron por Keiko como se aprecia? Si justamente fugan de nuestro país porque están motivados, dado que una organización criminal llamada Fujimori nunca les otorgó una oportunidad. ¿Cuál es la conclusión? El profesor Pedro Castillo no contó con cantidad de personeros en las mesas del extranjero. Los embajadores y cónsules y el resto de burócratas, me consta que son fujimoristas, se convierten en jueces supremos de la votación. Ellos dan fe, son notarios con poderes absolutos, meten en su firma a quienes los votos en la valija diplomática que les conviene, cometiendo tremendo crimen contra la democracia. ¿Sabe usted que en estos momentos, que son ya 6 horas más de lo que estamos pasando en Lima, ya están de amanecida? Recién en Madrid, nuestra Y las meten embajada de inmediatamente al Perú scan. en España están sumando los votos desde el día domingo y solamente están al 50% del conteo. ¿Son tan ineptos nuestros diplomáticos? No, pues, esto de ninguna manera puede ser permitido. Yo invoco a un caballero, a un señor, como es nuestro canciller Alan Wagner, de gran conocimiento diplomático, que no solamente lo separe a este cónsul de Estados Unidos, que ahora van a ver parte de un video que dijo hay que votar por Keiko, siendo cónsul nuestro en Estados Unidos. Es increíble. Se dice que lo han separado a este delincuente, y no exagero, voy a demostrar en mi calidad de abogado penalista que este cónsul es delincuente porque ha cometido delito. Título 16, bajo la denominación delito, vale decir artículos de 382 al 393 más o menos, conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Qué significa ello? Escuche
distinguido canciller. Ese cónsul está tipificado su delito por poner en peligro el sufragio, lo que está explicitado como delitos contra el derecho de sufragio. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El derecho al sufragio. ¿Y qué manda el artículo 354? La perturbación del proceso electoral. Escuche, cónsul fujimorista, 10 años de prisión. Acá en mi estudio jurídico Noriega Salaverry estamos dirigiéndonos a la fiscal de la Nación porque si nuestro canciller, que no creo, esperaremos unos días, nuestro canciller tendrá que denunciar esto ante la fiscalía y tendremos a este pésimo cónsul que ella cometió delitos, que es un delincuente, 10 años en prisión. Pero para finiquitar, ¿a quién ha presentado la corrupta Keiko Fujimori ahora en su conferencia de prensa de hace un minuto? A un abogado llamado Miki Torres. Conocimos a su padre, todo el mundo lo conoció. Torres y Torres Lara, el hombre que bajo una cooperativa que no tenía más que pagarle el sueldo a un trabajador, se convirtió en millonario porque armó una compañía de seguridad y un estudio que, estando en el gobierno de Fujimori, le dieron todos los contratos y se convirtió en millonario. Y ahora el hijito, Miki Torres, lugarteniente de la corrupta Keiko Fujimori, ha salido en la televisión diciendo que Luis Miguel Bizalot en provincias firma diferente. Oye, Miki, qué gente en nuestro Ande, en nuestra selva, inclusive aquí en Lima, tenemos clientes que no firman. La segunda firma, la tercera es diferente, pero ya acusa el golpe de los abogados. Después Miki Torres habla de Celina Román Huertas, también de una provincia, no es igual la firma. De Joel Alcántara Sarmiento, no es igual la firma. ¡Qué increíble! Pero la corrupta jefa de la organización criminal, Keiko Fujimori, nos ataca al conocimiento de todos los peruanos diciendo que hay 802 actas con nulidad y que son 200.000 votos. ¿Cómo miente? Da la impresión que va a tener 200.000 votos más. Manancancho, Keiko, eres una supaipa guava como tu API. Pero además Keiko nos dice que hay 1.200 actas observadas, 300.000 votos, y suma 200 más 300.000, 500.000 votos. Por eso tiene a sus sátrapas en las calles diciendo, hemos ganado. Miren el golpe que no les ligó ni con el terruqueo ni contra nuestras Fuerzas Armadas. Increíble. Pero además Miki Torres dice que nieva, malas firmas. Este inservible no sabe dónde queda nieva, pues ahí las firmas con la lluvia. Cuando yo he vivido de los 16 años defendiendo en forma de honor en Miki, tú que naciste en cuna de millonario por tu API, no sabes dónde está nieva, no sabes cómo firma esa gente, no han tomado desayuno y la dama, la mamá, firma diferente al mediodía y en la noche diferente. Luego habla este Miki de que cómo es posible que los personeros del profesor Pedro Castillo los instruían a los demás para que vayan temprano. Claro, los personeros tienen que ir temprano, pero también hay 45 actas, votos en blanco, y eso critica. Pero después el segundo abogado, que lo conocemos perfectamente, se llama Julio Castiglioni. Se presenta como un experto en derecho electoral. Este Julio Castiglioni trabajaba de la mano con el corrupto Luis Bedoya de Vivanco, que terminó preso por recibir dinero de Montesinos. Se ha mandado una perorata diciendo que la ciudadanía tiene que saber que él está respetando el voto, que no piden la nulidad del proceso, sino de las actas, y raja de todo el mundo
sobre todo de provincias, y los tipifica de ignorantes porque no saben firmar. No vamos a permitir este golpe de colegas abogados inservibles que acá en nuestro estudio jurídico ya estamos estudiando la cereza de la torta. La mayoría de estos grandes estudios, la mayoría, repito, grandes estudios entre comillas, han recibido préstamos de Reactiva. Lo explico en dos palabras porque mucha gente del extranjero nos va a escuchar. Reactiva Perú es una modalidad vía un decreto legislativo de urgencia para reactivar, como su nombre lo indica, la pequeña empresa, mini empresa. Mentira. Los grandes estudios, las grandes empresas se han llevado. Les daban hasta 10 millones de soles con un interés a veces menos del 1%, 3 años para pagar, incluido uno libre, en fin, 50 gollerías. ¡Oh, sorpresa! Ya nos llegó la información de que estos grandes estudios han sido beneficiados con Reactiva. ¿Qué suponemos? Acá va nuestra segunda acusación. Estos grandes estudios perdedores cobran $500 la hora. Usted, hermana, hermano, que me está escuchando en el recóndito de la República, que para mañana no tiene desayuno, estos grandes estudios, usted ingresa, ponen un reloj, se demora 3 horas en manifestarle al abogado su problema, inmediatamente tiene que salir y pagar $1.500 por 3 horas sin siquiera haber visto su expediente. Han pedido porque dicen que les va muy mal, Reactiva. Entonces, Keiko Fujimori, ¿cuánto le estás pagando a estos distinguidos abogados que han viajado por todo el Perú para impugnar en forma de golpe de Estado las actas, para crear el pánico que no te ha ligado? ¿Le pagas mucho? Yo preguntaría, ¿quién te dio el dinero? Lo mismo que el gran banquero, el dueño del BCP, que te dio 3.600.000 dólares en una maleta, Dionisio Romero, o el otro banquero, Carlos Rodríguez Pastor. ¿Quién te ha dado el dinero? Y si no te lo dieron, acá se presume una asociación ilícita, se presume también una organización criminal, que no exagero, cuando 3 o más personas se reúnen y lucubran delitos, es organización criminal y estará tipificado definitivamente en la ley 377 y el artículo 317 del Código Penal, y va a ser prisión para que el que te dio dinero, o si no, el que se puso de acuerdo contigo, estos distinguidos abogados, y Keiko, yo voy a ser la presidenta y te prometo, si me salvas de esta, yo no te voy a cobrar Reactiva, o te voy a dar mucho tiempo más para pagar, o te voy a dar mucho cuando yo sea presidenta. Eso es un conjunto de voluntades, una colusión. Finiquinito cuando entre las defensas de Keiko y de sus abogados hablan que en Ácora, que no conocen, eso queda en Puno. Yo he vivido ahí defendiendo a los campesinos, es increíble. Hay 3 personas con el mismo apellido, 3 parientes que han estado en una mesa. Mentira corrupta. En Ácora, esas 3 personas no son parientes, pero tienen el mismo apellido. Así que tu mano dura que prometiste, Keiko, no la vas a imponer con este golpe de Estado de abogados y diplomáticos. Finiquinito con el hashtag que ya se hizo muy popular en el Perú y en el extranjero. Hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Que Dios nos libre de Keiko Fujimori y su organización criminal. Hasta la próxima.